Está claro que, salvo sorpresa, el efecto base en la segunda mitad del año va a jugar en contra del dato de inflación interanual de España. Y ese es un reto al que nos vamos a tener que enfrentar. De hecho, ¿por qué en la segunda mitad de 2022 tuvimos deflación en España? Pues porque es que la segunda mitad de 2022 en España económicamente fue mala. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Un poco para hablar de perspectivas de cara al año que viene, y estamos viendo el tema de la inflación, ¿no? A nivel global, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, que la tenemos también por debajo del 2% coyunturalmente, o no, de eso te quería preguntar. Si crees que el efecto base ahora va a jugar una mala pasada para la inflación, puede repuntar los próximos meses porque el comparable ya es diferente y nos vamos a tener que ir a inflaciones también otra vez por encima del 3%. Y que cuidado que el tema de la inflación no ha acabado, ¿no? Que pese a la desinflación que hemos tenido, todavía no ha acabado. No sé cómo lo ves tú. Sí, o sea, está claro que, salvo sorpresa, el efecto base en la segunda mitad del año va a jugar en contra del dato de inflación interanual de España. Básicamente porque es que en la segunda mitad de 2022 tuvimos deflación en España. Con lo cual, si no tenemos una deflación igual o mayor que la del año pasado, durante la segunda mitad de 2023, cualquier pequeña inflación que haya se trasladará en una subida de la tasa interanual, que sí, que es verosímil o posible, vamos, que termine por encima del 3%. Entonces, sí, ese es un reto al que nos vamos a tener que enfrentar. De hecho, si no llegamos a esas tasas de inflación del 3, probablemente sea complicado que la economía española esté creciendo con mucho vigor. Me explico, ¿por qué en la segunda mitad de 2022 tuvimos deflación en España? Pues porque es que la segunda mitad de 2022 en España económicamente fue mala. El PIB solo creció en todo el semestre un 0,4%, es decir, que si ese mismo crecimiento se hubiese dado en la primera mitad de 2022, habríamos crecido menos del 1% en todo 2022. El consumo estaba estancado, la inversión estancada, se destruyó empleo en la segunda mitad de 2022, el año pasado en España, pues no estábamos en un escenario recesivo, pero casi, ¿no? Europa, de hecho, sí estaba en un escenario recesivo. Claro, si no volvemos a un escenario de estancamiento o cuasi recesivo en la segunda mitad del año, a poca alegría, digámoslo así, de gasto que haya, previsiblemente no vamos a tener deflación, sino cierta inflación, y eso llevará a la tasa interanual por encima, hombre, por encima del 2 seguro y probablemente por encima del 3. La cuestión, claro, es pues la misma de siempre, si vamos a tener esa alegría en el gasto o no, porque llevamos mucho tiempo, yo creo que ya más de un año incluso, esperando la recesión, y la recesión, bueno, en Europa ha llegado, pero no es la recesión que estamos esperando. Lo que ha llegado en Europa ha sido una recesión por crisis energética, por eso tampoco España salió afectada, pero tampoco tanto, porque es de los países menos dependientes energéticamente de Rusia. Estamos esperando una recesión por contracción del crédito, por encarecimiento del crédito, restricción del gasto a crédito y efecto multiplicador que contraiga el gasto agregado. Y eso no está llegando. No está llegando en parte porque los déficits públicos siguen siendo elevados. El otro día Bank of America especulaba con que si el ritmo de aumento de gasto no financiado con subidas de impuestos en Estados Unidos sigue al ritmo actual, porque estábamos viendo una línea descendente, una trayectoria descendente del gasto en Estados Unidos y ya está volviendo a aumentar, podríamos terminar en Estados Unidos con déficits del 9% del PIB, lo cual sería una auténtica locura. Si llegas a tener un déficit del 9% del PIB, es muy difícil entrar en recesión. Es que, vamos, salvo que se te contraiga el gasto privado de manera extraordinaria y gigantesca, con un déficit del 9% del PIB que sostiene, por tanto, una magnitud equivalente al 10% del valor de la producción final de un país, es muy complicado, ya digo, entrar en recesión. En Europa es verdad que los déficits sí están cayendo más, salvo que haya sorpresas, probablemente no las haya, pero que haya sorpresas de maquillaje estadísticos. Sí estamos viendo una caída de los déficits públicos y claro, ahí sí conjugamos una restricción crediticia por encarecimiento de los tipos de interés con una menor alegría por el lado del déficit público, sí que puede tener más sentido que se termine llegando a un escenario de estancamiento o de recesión. No sé si en la segunda mitad de este año, pero a no mucho tardar, ¿no? Entonces, En realidad te iba a decir que técnicamente ya lo tenemos, lo que pasa es que sin efecto en el desempleo, ¿no? sí, bueno, pero es lo que intento remarcar, ¿no? Que estamos en recesión, pero es una recesión de tipo energético, desde mi punto de vista. Sí. Cuando yo hablo de recesión me refiero a una recesión explicable por el lado de la demanda, por contracción del crédito, contracción del gasto, y eso es lo que todavía no estamos viendo
aunque sí hay ciertas luces rojas, pero no en el agregado de la economía. Por resumir, si la economía española sigue yendo más o menos bien, como ha ido durante la primera mitad del año, la inflación volverá a ser, hombre, no el problema que fue en 2022 o en 2021, eso no, pero no se colocará en línea con los objetivos del BCE a largo plazo, es decir, en torno al 2%, sino por encima. Y si, en cambio, España controla la inflación, muy probablemente sea porque el crecimiento también se resienta de manera apreciable. Claro, lo que te iba a decir es que si vamos a ese escenario, tenemos que estar sentados esperando tipos altos durante mucho tiempo, seguramente, si no hay esa contracción. Si mantenemos pleno empleo y esto, el Banco Central va a seguir diciendo, tanto el BCE como la Fed va a seguir en estas. Pero lo que sí te quiero decir, un poco ligando ver, con... Sí. Aquí sí que querría hacer un matiz, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es así mientras los déficits públicos no estén o no se mantengan en niveles altos. Una de las críticas importantes, bueno, o sea, importantes, que considero importante que hice a la política fiscal de los Estados europeos en 2022 es que no remaban en la misma dirección desinflacionaria que la política monetaria del BCE. Claro, si tú mantienes déficits públicos altos, el BCE va a tener que subir mucho más los tipos de interés para controlar la inflación. Claro, si en 2023 o 2024 tuviéramos cuentas públicas, supuestamente el año que viene se restablece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tanto tendría que haber algo más de disciplina fiscal, se restablecen cuentas públicas más cercanas al equilibrio presupuestario o con déficits públicos bajos, quizá el Banco Central Europeo sí tenga cierto margen para, si la economía no encalla, o incluso aunque la economía no encalle, bajar tipos de interés porque, digamos, el empuje desinflacionario, el protagonismo en el empuje desinflacionario se habría trasladado del Banco Central a los gobiernos. Y eso es lo que en Estados Unidos, al menos de momento, parece que, por lo que decía, por la reinflación del gasto público, parece que no va a suceder o que puede no suceder. En Estados Unidos, si el gobierno federal sigue abusando del déficit y cada vez más, no cada vez menos como venía sucediendo durante los últimos trimestres, sino cada vez más como parece que está empezando a suceder ahora, pues la Reserva Federal tendrá que mantener tipos de interés altos. De ahí pues tendremos si se diera este escenario, pues tendríamos un escenario bastante interesante y bastante distinto al que tenemos ahora mismo, ¿no? En cualquier caso, fíjate que ahora estamos en la dicotomía de que tenemos una inflación ya ahora sí por debajo de niveles del 5% e incluso ya tenemos a nivel productos de inversión, como ciudadanos y para poder combatir este escenario de evitar la pérdida de poder adquisitivo, ya tenemos productos que nos permiten tener un 3%, incluso planes de ahorro de más de un 5%, ¿no? En términos de dólares, como por ejemplo la cuenta de Freedom 24, que te lo quería también comentar al hilo de todo esto de la inflación y para diversificar y tener parte de nuestra liquidez rindiendo algo, teniendo en cuenta estos esquemas de inflación con los que estamos hablando. ¿A ti te parece bien estar en este tipo de productos? Pues como, por ejemplo, la cuenta de Freedom 24, que además os pasa por el chat, Chris, ahora la descripción, y también lo tenéis en el vídeo de YouTube en toda la descripción para que le echéis un ojo a las condiciones y echéis un ojo al disclaimer. ¿Te parece interesante esto, Juan? A ver, estar en liquidez o tener parte de tu cartera en liquidez, bueno, hay gente que dice que no hay que tener nada de liquidez. Yo creo que sí es sensato tener una parte de tu cartera en liquidez porque siempre hay una cierta incertidumbre que no puedes controlar y por tanto tienes que tener un cierto margen para reponerte a esa incertidumbre. Pero bueno, puedo entender que haya gente que no quiere nada de liquidez, pero quien quiera liquidez tiene sentido, creo que tiene sentido mantenerla. Y claro, la liquidez hay que tratar de tenerla en un instrumento que cubra el coste de oportunidad de esa liquidez, ¿no? El coste de oportunidad de la liquidez son los tipos de interés reales que uno percibe o que percibiría si no tiene liquidez. Es decir, si en lugar de tener liquidez invierto en un bono, pues tendré un tipo de interés real positivo que pierdo por tener liquidez. ¿Qué sucede? Yo creo que ahora se da una coyuntura bastante interesante para tener liquidez y es que los bancos centrales, para luchar contra la inflación, están intentando, y lo están empezando a conseguir, establecer tipos reales positivos para la liquidez, no para los instrumentos ilíquidos, sino para la liquidez, es decir, para depósitos, por ejemplo, remunerados a tipos de interés nominales más altos que la inflación. Y eso permite pues, que haya productos como el que mencionas y otros, pero singularmente el que mencionas, que estén pagando un tipo de interés nominal que cubra la inflación y que sea un instrumento compatible con la disponibilidad a corto plazo de los fondos de ese capital, ¿no? Entonces, que el Banco Central de alguna manera esté remunerando la liquidez para luchar contra la inflación, creo que proporciona una oportunidad bastante interesante para los inversores.
al menos para aquellos inversores que quieran tener liquidez y que normalmente teniendo liquidez han de asumir el coste de oportunidad de no obtener ninguna rentabilidad. Pero ahora, por la coyuntura específica que estamos atravesando, sí proporcionan una rentabilidad real, incluso estando en liquidez. Es decir, solo por aparcar el dinero en forma líquida, pero no gastándolo, teniéndolo disponible, pero renunciando a gastar durante un tiempo para recibir intereses, recibimos intereses positivos. Y eso es lo que busca el Banco Central, que no lo gastemos, ¿no? Que lo dejemos ahí aparcado para moderar la inflación.